Bueno, vamos a conversar con el doctor Hugo Pizzi a propósito de esta situación que se está transitando en la República Argentina con este momento tan difícil del coronavirus en nuestro país, los casos que no paran de aumentar, el número de muertes también que lamentablemente sigue batiendo récords día tras día. Pero gracias, doctor, por atendernos, ¿eh? No, por favor, un placer, Seba. Yo quería ver si a todo esto que estamos viviendo, esta angustia que genera, por supuesto, la información que vamos recibiendo, ¿hay algún costado del cual nos podamos tomar para encontrar algo de optimismo? La verdad que el diagnóstico de hoy, comparado con el del año pasado, es más preocupante el actual. Y lo que yo siempre insistí, pero no por una cuestión de percepción, sino porque está totalmente estudiado y demás, es Sí. que hay un 35% de la sociedad que nunca ayudó. Porque inclusive uno puede decir nunca ayudó, pero el mal que nos hizo ha sido irreparable. Y esa misma sociedad se sigue comportando indiferente, desafiante con el virus. Mire, se ha hecho un trabajo muy interesante de lo que es una fiesta clandestina, y la fiesta clandestina no es más ni menos que una forma de que los padres financian a sus hijos que son carentes de dinero para ir a buscar el virus. Ujú. Nosotros, por ejemplo, desactivamos 24 fiestas clandestinas ayer. De las 24 fiestas clandestinas se pudieron hacer hisopados en algunas y había un índice de contaminación de un 10 a un 15%. Quiere decir de que estaban bailando, asintomáticos, tirando virus con saliva y cantando por todos lados. Pero el chico no tiene independencia económica, tiene que volver. Y le puedo asegurar de que son muy chicos, Ujú. 21, Y acá hay 22, una 23. responsabilidad evidente de los padres que no... Absolutamente, absolutamente. Entonces, lógicamente, el chico vuelve a la casa y no se encuentra únicamente con sus padres y sus hermanos, porque el déficit habitacional, la mayoría de las veces, implica de que por ese tipo de falta de vivienda estén con los abuelos o con Claro. los suegros, entonces se nos complica mucho. Bueno, eso es terrible. Y después está el otro 10%, porque ese 35 es de una encuesta muy interesante que hizo la provincia de Buenos Aires, a la cual yo adhiero desde el primer día. Y después hay un 10% duro, que son los que queman barbijo, los que brindan por la muerte esquiando y burlándose en Chapelco, los que trajeron el sarampión de nuevo. Ujú. Bueno, ese es el grupo que nos está haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque cuando declinó el virus del año pasado, que no es igual que los que están Ahora. desafiando ahora, del año pasado, que fue más o menos en noviembre, si ese grupo hubiera ayudado, el panorama sería absolutamente disímil y mucho más esperanzador. En cambio, permitieron y vinieron y hay mutaciones y cada vez son peores, porque fíjese usted, no dominamos el del año pasado y lo que ha llegado son 70 veces más contagiosas y 30 veces más letal. ¿Se Eh, da cuenta? sí, sí, claramente. Bueno, se observa con los datos que llegan de Brasil. Leía el viernes que ha aumentado un 400% la internación de jóvenes menores de 60 años o personas menores de 60 años y ha aumentado incluso prácticamente un 500% la internación y un 400% la muerte de personas de esas edades como consecuencia del coronavirus. Absolutamente. Absolutamente. Fíjese que yo tengo las planillas de todos los amigos, exalumnos y demás que llegan de Brasil y Paraguay. Sí, Nos están contando una cosa muy curiosa que me gustaría compartirla con usted. sí. Dicen que en 24 horas tienen que internar personas de 21, 28, 32 años, en 24 horas, Ujú. y ponerles un respirador artificial. Y como hay pocos, evidentemente se mueren, así como Claro. se mueren en Manaos, en Asunción, Ujú. en San Pablo. Bueno, este informe es de San Pablo. ¿Por qué tan agresivo? Porque son variables que actúan con mucha agresividad con los jóvenes. Es como que de pronto el target ahora son los jóvenes. Y usted me dirá, pero ¿por qué el joven no aguanta? Porque casualmente le juega en contra esa armonía que tiene y ese poder o fortaleza que tiene su sistema inmune. Reacciona de una manera desmedida y eso es lo que le juega, le da un cuadro inflamatorio tremendo, prácticamente multisistémico, lo tienen que internar y se mueren. Cosa que si fuera un adulto mayor, respondería más lentamente, más perezosamente por su edad o por el tipo de células o inmunidad que tienen. Fíjese qué cosa. Hubiera suscrito o hubiera estado convencido de que en realidad yo pensaba
que el hecho de que la vacunación haya avanzado en las edades mayores, probablemente esa era la razón central por la cual los jóvenes se contagiaban más que los adultos mayores, o en definitiva terminaban internados en promedio más que los adultos mayores en esta etapa. Claro, lo que pasa es que estas nuevas variantes son distintas, o sea, tienen otro accionar. Mire, el asunto de la mutación es una cosa muy simple. Usted lo deja entrar al virus a su organismo y el virus empieza a dividirse rápidamente. Sí. Pero esa división rápida, hay veces que tiene errores, porque es como fotocopia, él quiere persistir, entonces saca fotocopia, 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 fotocopia. Y en una de esas fotocopias o está oscura o está torcida, eso es una mutación. Y lleva el nombre del lugar. Por ejemplo, si la mutación fue en Andalgalá, Catamarca, Sí. entonces va a llevar el nombre de Andalgalá, como lleva el nombre de Manaus, el nombre de Río de Janeiro, etc. Por lo tanto, si usted evita la contaminación, lógicamente va a haber menos mutaciones. Pero estas mutaciones, yo recuerdo cuando Patrick Vallance, el asesor Sí. del ministro en Inglaterra, dijo, miren, nosotros tenemos las morgues llenas de gente joven. Claro. Y la Asociación de Patólogos Forenses Alemanes dicen, eso puede acceder cualquiera de sus televidentes inquietos, puede acceder, busca Asociación Patólogos Forenses Alemanes. 75% de las autopsias, gente joven sin patología previa. Doctor, vayamos a la Argentina puntualmente porque hoy se está discutiendo qué va a pasar a partir de la próxima semana, si las medidas restrictivas van a tener que continuar o incluso profundizarse. ¿Usted qué cree que debiera pasar o qué cree que es lo que va a pasar? Mire, cuando la gente no entienda, cuando usted está inserto en una sociedad variopinta que prácticamente no sabe interpretar un renglón porque no sabe interpretar un texto, Sí. no tiene la capacidad para darse cuenta que está viviendo una tragedia y están desafiando constantemente al virus, porque es una forma de reírse de todos nosotros, yo creo que va a llegar un momento que va a que ser más estricto. Pero vuelvo a insistir, si ese grupo nos hubiera ayudado, o sea, si nosotros tuviésemos una sociedad como la de Dinamarca, Sí. Pero evidente estamos sería en Argentina, diferente. ¿no? Claro, pero también hay otras formas, ¿no? Porque fíjese usted lo que hizo China. China fue el origen y en un mes lo solucionó. Sí. Nosotros tampoco podemos hacer eso, mano militar. Lógicamente Ahora, estamos alejados de todo. yo entiendo ese argumento, también permítame ver si incluso lo polemizamos y lo contrastamos con otro argumento que dice, a ver, la sociedad argentina de alguna forma se cansó de una cuarentena que fue extensísima, que dio o dejó al menos la sensación de que no era necesaria tan extensa cuarentena, y hoy, cuando hay que volver a tomar medidas que quizás sean mucho más necesarias que el año pasado tomarlas, bueno, hay un cansancio en la sociedad que tiene hasta cierta lógica. ¿Qué punto de eso puede ser cierto? Mire, es muy atinado lo que usted me dice, pero le voy a dar la misma encuesta de la provincia de Buenos Aires. El 65%, protestando o no protestando, desde el primer día se cuidó. Ujú. Y hoy se sigue cuidando. ¿Y sabe qué es lo más curioso de las encuestas que han hecho en distintas provincias? Que aún vacunados, esto es genial, esta parte es extraordinaria, aún vacunados siguen con los cuidados y recomendaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que ayudó, hay gente que fue respetuosa de la situación y evidentemente hay gente que no lo fue. Hay un apotegma del padre de la medicina, 465 años antes de Cristo, Hipócrates, en sus Sí. aforismos que nosotros los usamos, dice, las víctimas más certeras son los indolentes y los imprudentes. Ujú. Y en cualquier tipo de epidemia aflora lo más miserable del ser humano y lo más solidario. Ahora, con ese, Mientras tanto, sí, con perdón, ese mientras tanto, todos viven con impotencia y con miedo. claro, claro, es muy interesante. Ahora, con ese argumento del no cuidado y sobre todo la responsabilidad en aquellos que son quizá muy jóvenes y que sus padres además tampoco toman conciencia de lo que puede generar el daño de que estén en la calle o de que estén haciendo reuniones sociales, uno podría decir que en definitiva la escuela no es un problema de contagios, no es un factor de contagio hoy que está tan en boga la polémica sobre si clases presenciales sí o clases presenciales no. Digo esto porque en definitiva cada rubro dice en mi sitio no hay contagios, hay protocolos. Es decir, no se contagia en la escuela, no se contagia en los restaurantes, no se contagia en los bares, no se contagia en los gimnasios, pero todos los días tenemos más casos. Entonces, ¿dónde se contagian? ¿Solo en las reuniones sociales? Reuniones sociales, fundamentalmente reuniones sociales, pero en el mundo, ¿eh? No vaya a creer que esto es un problema nuestro, en el mundo. Ahora, hay ejemplos que son muy ilustrativos. Barrios privados, Mm.
o edificios que no cumplen, cuando de pronto entra el agente fiscal y pone la multa, los cita a todos y les hace un acta, usted no se imagina cómo funcionan los barrios privados y cómo funcionan los edificios. Mm. O sea, parecería ser que lo que hace falta, porque no sé si usted recordará que al principio era la multa cuando había una fiesta clandestina era para el que lo organizaba, ahora es para el que lo organiza y para el que alquiló la casa. Sí. Y cada vez va a ir más adelante, se van subiendo las cosas. Mm. Pero evidentemente no se puede tener un policía en cada lugar, pero sí podríamos haber tenido una mejor educación. Y yo creo que esta situación nos mostró de que tenemos un débito muy importante en lo que es educación. Le hago las dos últimas preguntas y agradeciendo por supuesto su tiempo. La primera de ellas, la vacunación en la Argentina. Es una vacunación que está mucho más lenta que en el mundo. ¿Cuál es la definición que podría usted como especialista darnos de cómo está vacunando hoy nuestro país? Visto las circunstancias de lo que es la demanda mundial, creo que estamos funcionando. Ahora hay continuidad, que no hubo al principio, hay continuidad de partida. Y hay mala suerte también. Usted puede creer que hay 6 millones de vacunas hechas en Pilar, Buenos Aires, que todavía no vuelven por falta de vidrio y filtro en el envase en México. Es tristísimo. Uh-huh. Eso es tristísimo. La ingratitud que ha tenido, que después a lo mejor si aparece otra cosa, yo lo único que hago soy una persona que observó todo el proceso. Pfizer con nosotros, le dimos 6.300 voluntarios, le dimos uno de los mejores hospitales, un médico de primera, profesionales que excelentes, y nos pidió una ley, le dimos la ley, nos hizo lo mismo que Sudáfrica, exactamente los mismos pasos. Bueno, ahora están haciendo los privados contratos con Pfizer, vamos a ver qué pasa. Pero ya se va a hacer la Sputnik, que es la vacuna líder sin lugar a dudas, y le cuento que la Sputnik se demostró que no es únicamente 9.7 de efectividad en la formación de anticuerpos, sino que los últimos 36 trabajos mundiales, entre ellos uno nuestro, es el 96.5. O sea que es una vacuna estupenda. Muy buena, muy buena. La última tiene que ver con el nivel de ocupación de camas en los hospitales, tanto públicos como privados. Y aquí surge algo que veíamos muy de lejos, sobre todo en la etapa anterior del virus, cuando llegaba información de Europa, aquello de tener que decidir entre quién internar y quién no internar, entre muchas veces quién puede tener más chances de vivir y quién no puede tener más chances de vivir. ¿Cómo se define o cómo define un médico o un hospital o una clínica esa situación que a la luz de los datos que vamos conociendo de ocupación de camas, ojalá nos equivoquemos, ojalá no lleguemos a eso, pero pareciera que podemos estar en un camino cercano a que en algún momento alguien tenga que tomar la determinación a quién le damos una cama y a quién no? Mire, gracias a Dios todavía no llegamos a eso. Hay todavía mucha espalda. Sí. Le puedo asegurar de que hay distritos que tienen inclusive mucho lugar. Pero el planteo que usted hace es un planteo muy comprometido para los médicos, especialmente por nuestro juramento. Lo que sí le puedo decir, Sí. cuál era la situación de los colegas italianos y los colegas españoles, alemanes e ingleses, y en este momento brasileños y paraguayos ante esa eventualidad. Hay que sopesar la situación, esa palabra tan maravillosa que usaban los filósofos griegos, sopesar la situación y evaluar. Hay cosas que son irremediablemente el óbito. Entonces, cuando uno ve esa posibilidad donde no hay ningún tipo de salida, lógicamente usted tiene que ser lo más sobrio y moderado y elegir el que tenga una esperanza de vida. Pero eso es una situación de que está escrita, que la han comentado, hay libros ya que están inclusive referentes a esta última pandemia, pero es una situación dificilísima. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, muy amable. A Gracias. sus órdenes, buenas Un tardes. fuerte abrazo. Chau, chau. Adiós.